Me llamo Julia Craig, y aún hoy me resulta casi imposible expresar con palabras lo que sentí cuando escuché que el nombre de Willie ya no aparecía en los reportes médicos, y en su lugar se hablaba de un adiós definitivo. Hasta ese momento me había sostenido en una fe inquebrantable, convencida de que él lucharía, como tantas otras veces lo había hecho, y que nuestra historia no terminaría así. Me decía a mí misma que su fuerza interior era más poderosa que cualquier pronóstico, que no podía ser el fin. Pero cuando la realidad golpeó, algo se apagó en mi interior sin previo aviso. No hubo gritos ni lágrimas desbordadas, solo un silencio helado que me atravesó por completo y me dejó sin fuerzas. Mis piernas se sintieron pesadas, la respiración un desafío, y el mundo a mi alrededor se volvió extraño, distante. Durante días busqué en cada gesto, en cada palabra medida de los médicos, cualquier indicio que me permitiera aferrarme a la esperanza. Esa esperanza era mi único refugio, mi defensa contra un miedo que amenazaba con consumirlo todo. Cuando llegó ese momento, un silencio denso y pesado se apoderó de todo a mi alrededor, como si el aire se hubiera vuelto imposible de respirar. Me quedé inmóvil, fijando la mirada en un punto sin sentido, tratando de asimilar una noticia que mi corazón se negaba a aceptar. Mientras afuera todos hablaban del artista, del mito, del legado que dejaba, yo estaba solo enfrentando la crueldad más pura, entender que el hombre con quien compartí mi vida ya no regresaría por esa puerta. Por un instante, el tiempo pareció detenerse, como si el mundo contuviera la respiración conmigo, hasta que, de repente, todo colapsó. Un sollozo profundo surgió de lo más hondo de mi pecho, un dolor seco y desgarrador que me hizo doblarme y sentir que no podía respirar. Mis labios apenas lograban pronunciar su nombre al principio, casi como un murmullo, hasta que terminó saliendo más fuerte, como si llamarlo pudiera cambiar lo inevitable. Una y otra vez pregunté, casi rogando, si estaban seguros, si podía haber un error, si alguien podría revisar de nuevo, confirmarlo, decirme que no era real, que todo había sido un malentendido. Mi mente buscaba cualquier resquicio que negara lo inevitable, aunque mi corazón ya estaba hecho añicos. A mi alrededor, un silencio pesado y torpe lo llenaba todo, nadie sabía cómo acercarse, qué decir ante un dolor tan profundo. Sentí mis manos cubriendo mi rostro, intentando escapar de una realidad que me desbordaba por completo. Mi cuerpo empezó a temblar, y tuvieron que sostenerme para que no me derrumbara. En ese instante dejé de ser la mujer fuerte que había caminado al lado de alguien admirado por multitudes, me reduje a una esposa rota, vulnerable, sola frente a su pérdida. Comprendí entonces que mi vida se había partido en dos, el tiempo que compartí con él y todo lo que seguiría marcado por su ausencia. Lo que siguió fue un río interminable de horas densas, sin tregua ni alivio, donde las lágrimas se convertían en compañeras constantes. Nada de lo que decían lograba penetrar la muralla que el dolor había levantado dentro de mí. Podían sostenerme la mano o susurrarme palabras suaves, pero yo estaba en un lugar lejano, atrapada en un mundo que me negaba a aceptar. Cada instante parecía apretar más la herida, robándome cualquier respiro, cualquier descanso. Caminaba sin dirección, dando pasos vacilantes, deteniéndome de repente mientras intentaba ordenar los pensamientos que se escapaban. Pero cada intento de calma era interrumpido por un golpe interior que me quebraba otra vez. Mi respiración se volvía entrecortada, mis manos temblaban y mis ojos delataban la angustia que me consumía. No era solo tristeza, era una desesperación pura, brutal, de esas que te dejan atrapada sin salida. A mi alrededor se percibía la tensión, no por dramatismos, sino por la evidencia de mi desgaste. Los hombros se me hundían, las manos estaban frías, la voz apenas me sostenía. Y una y otra vez repetía lo mismo, como si insistir pudiera revertir lo inevitable, que revisaran los informes, que llamaran al médico, que alguien me dijera que había un error, que todo podía cambiar. Esperaba que sonara el teléfono y trajera consigo la noticia de que Willie Colón seguía vivo, respirando en algún lugar, pero lo único que respondía era un silencio absoluto, pesado, implacable. Ese vacío fue el golpe más cruel, no quedaba lugar para la esperanza, ni palabras que suavizaran la realidad. Y en medio de esa quietud insoportable, mi llanto explotaba con más fuerza, como si mi cuerpo se negara a aceptar lo irreversible. Intentaron aliviar la tensión, bajar la luz, ofrecerme agua, pedirme que respirara despacio, pero nada lograba tocarme, estaba atrapada en la intensidad de mi propio dolor. No podía hacerlo. Aceptar lo que había sucedido habría sido entregarme por completo a la ausencia, y yo aún no estaba lista para vivir en un mundo donde él no existía. Todo lo que me rodeaba parecía recordármelo de manera implacable, una silla vacía, su chaqueta colgada en el perchero, hasta el más mínimo sonido en la casa se sentía como un recordatorio punzante de que ya no estaba. Cada rincón parecía repetir la misma verdad, se había ido. Hubo momentos en que dejé de llorar solo para empezar a hablar en voz alta, buscando respuestas que sabía que no llegarían. ¿Por qué así? ¿Por qué ahora?
¿Por qué este dolor tan profundo? Ninguna palabra podía aliviarlo, cualquier intento sonaba hueco, como un eco que intensificaba la herida. El cansancio se fue adueñando de mí sin que me diera cuenta, los ojos ardían, la garganta se cerraba, el cuerpo se estremecía sin control. Aún así, no podía cerrar los ojos. Dormir habría sido reconocer que la ausencia era real, y resistirme, aunque de forma absurda, era mi manera de mantenerlo cerca, aunque eso me consumiera poco a poco. La noche se extendió y el llanto nunca desapareció, solo cambiaba de forma. A veces era un susurro contenido, otras un quiebre repentino que me doblaba sobre mí misma. Pero siempre estaba ahí, llenando cada espacio, cada pensamiento, cada respiro. Quienes estaban a mi lado pronto comprendieron que esto no era un duelo tranquilo ni ordenado, era como si un huracán hubiera arrasado con todo a su paso, dejando solo fragmentos dispersos de lo que había sido mi mundo. En medio de ese torbellino, buscaba cualquier señal, cualquier indicio que me dijera que Willy Colón seguía vivo, respirando en algún lugar. No hubo nada. Solo un silencio pesado, implacable, que confirmaba la realidad de lo irreversible. Con el paso de las horas, el dolor dejó de ser algo que habitaba únicamente en el corazón y se instaló en todo mi cuerpo, un cansancio que me aplastaba, una presión constante en el pecho que hacía cada respiración un esfuerzo, un temblor que recorría cada extremidad. La ansiedad me absorbía por completo. Había momentos en que sentía que perdía el control sobre mis propios sentimientos, como si me desvaneciera de tanto dolor. No lograba dormir, ni comer, ni encontrar alivio en ningún rincón. Me recostaba, cambiaba de posición, buscaba cualquier gesto que calmara la mente, pero era imposible. Cerraba los ojos, cubría mi rostro con las manos y respiraba hondo, solo para que un recuerdo, claro y repentino, me atravesara otra vez y me rompiera de nuevo. Los sollozos regresaban con más fuerza, sacudiendo todo mi cuerpo, mientras una presión en el pecho hacía que cada respiración doliera y quienes me rodeaban se inquietaran. Era evidente que las palabras suaves y los abrazos ya no alcanzaban, el cuerpo parecía pagar con creces por cada instante de dolor. Me hablaron con cautela, con cierta delicadeza y hasta con culpa, buscando ofrecerme un respiro, un pequeño alivio. Al principio me resistí. Sentía que aceptar esa calma era traicionar la conexión que aún me unía a él, que suavizar el dolor era borrar la evidencia de lo que habíamos compartido. Pero el llanto no cedía y el cansancio era insoportable. Finalmente cedí, incapaz de seguir sosteniéndome. Aún así, los recuerdos no daban tregua. Cada rincón de la casa parecía repetir su nombre, la camisa cuidadosamente doblada, los zapatos junto a la puerta, una foto donde sonreíamos lejos del ruido y los focos. No lloraba al artista admirado por multitudes, al ícono que todos conocían como Willy Colón, lloraba al hombre con quien compartí los días comunes, las charlas a medianoche, las discusiones pequeñas y los abrazos sinceros que siempre la seguían. Lloraba al compañero que había estado presente en cada detalle cotidiano, al hombre cuya ausencia ahora lo llenaba todo. No era un vacío que se pudiera describir con frases bonitas, se sentía físicamente, como un peso que me aplastaba desde dentro. Era una presión constante en el estómago, un cansancio que drenaba la fuerza de mis brazos y me obligaba a apoyarme en quienes estaban cerca para no caer. No se alejaban, no por cortesía, sino porque temían que me hundiera de nuevo en un mar sin fondo. Las horas se arrastraban con una lentitud casi cruel. Afuera, la vida continuaba con sus autos, voces y rutinas, pero dentro de la casa parecía que el tiempo se había congelado en el instante exacto en que lo perdí. Cada respiración requería un esfuerzo consciente, el silencio era una verdad inmutable. Cuando el medicamento comenzó a hacer efecto, no trajo alivio, sino una quietud densa y triste, una calma que apenas amortiguaba el ruido del dolor, sin borrar nada. Mientras otros rendían homenaje al gran Willy Colón, yo lloraba al hombre que había compartido mi vida, mis días y mis noches, el que me había hecho sentir completa en lo simple y lo cotidiano. Afuera, sus canciones seguían sonando, los mensajes se multiplicaban y los homenajes no cesaban. Dentro de la casa, en cambio, había un vacío que parecía infinito, una cama fría, una silla que quedó para siempre sin ocupar, un silencio que no consuela ni distrae, solo recuerda. Para los demás, Willy Colón era un nombre cargado de historia. Para mí, era la voz que me daba los buenos días, la compañía que me abrazaba cuando el escenario se apagaba y las luces desaparecían. Los primeros días fueron despiadados. Me despertaba sobresaltada, con la ilusión efímera de que todo había sido un sueño terrible. Por un instante, la mente me permitía creerlo. Extendía la mano buscándolo, y entonces la realidad regresaba, golpeando con fuerza. Ese instante, en que el recuerdo confirma todo, es un golpe doble. No se trata solo de extrañar, sino de comprender que ya no va a volver. Esa certeza corta profundo. Las lágrimas no siguen horarios ni reglas, llegan cuando quieren y lo hacen con toda su fuerza.
A veces basta con que una melodía familiar llegue al aire, o que una trompeta suene con ese timbre que reconozco al instante, para que el pecho se me cierre y todo se desborde otra vez. Otras veces, solo escuchar su nombre pronunciado casualmente hace que el dolor regrese con fuerza, sin que nadie imagine el peso que tiene para mí. Incluso el silencio, ese que se infiltra en cada rincón de la casa, se vuelve un recordatorio implacable de que nada volverá a ser igual. No hay consuelo rápido para algo así, ninguna palabra puede reparar lo que ya no tiene marcha atrás. Hay momentos en que me quedo inmóvil, mirando un punto fijo, como si oyera conversaciones lejanas que solo yo puedo percibir. No hablo, no explico, solo respiro hondo, intentando mantenerme a flote. Porque el duelo no siempre se manifiesta con ruido. A veces es silencioso, se vive con los ojos abiertos y el corazón desgarrado. Los medicamentos pueden calmar el cuerpo, frenar los temblores, dar unas horas de sueño, pero no alcanzan a tocar el vacío que queda dentro. Y al despertar, la realidad sigue intacta, firme. La ausencia permanece, ocupa su espacio, y uno aprende, poco a poco, a convivir con ella. Hay momentos en que logro sostenerme, recordar a Willy Colón sin que el llanto me arrastre de inmediato. Pero incluso en esos breves respiros, el vacío sigue allí, como una sombra silenciosa que me acompaña a cada paso. Algunos días logro peinarme, organizar un poco la casa, simular que la rutina continúa, caminar de una habitación a otra intentando mantenerme ocupada en algo sencillo. Y, sin embargo, basta un pequeño detalle, un aroma, una prenda olvidada, un sonido familiar, para que todo se venga abajo otra vez. El duelo no sigue un camino recto, es un balance constante entre permanecer en pie y sentirme arrastrada de nuevo, entre respirar con calma y descubrir que no basta. Nadie se atreve a decirme la típica frase de que el tiempo lo cura todo, porque sabemos que no es cierto. El tiempo no borra lo que se ha perdido, solo enseña, poco a poco, a aprender a vivir respirando con la herida abierta. Así es como sigo, avanzando segundo a segundo, aceptando una mano cuando las piernas flaquean, dejando que me cuiden cuando el cuerpo lo pide, permitiendo que las lágrimas escapen cuando ya no caben dentro. No estoy enfrentando la pérdida de un ícono admirado por multitudes, estoy aprendiendo a vivir sin el hombre que compartía conmigo los instantes más simples, las charlas a solas, los días lejos de la fama y las luces. El mundo recuerda a Willy Colón como un símbolo eterno, pero yo extraño al compañero que llenaba nuestra casa de vida y presencia. Lo que llevo puesto hoy no es solo luto por un artista, es el vacío que dejó en mi propio hogar. Cuando desaparece alguien admirado por millones, muchos sienten que se va una melodía, un símbolo, un capítulo de la historia. Pero en lo privado, lo que se quiebra es mucho más íntimo, la rutina compartida, los gestos cotidianos que solo dos personas conocen. Mientras el público despide al músico, yo tuve que despedir al hombre con quien compartí cada amanecer, cada conversación, cada silencio compartido. Afuera, los homenajes y los discursos se suceden. Adentro, el silencio es distinto, más duro, más humano. Y mientras todos celebran su legado, pocos se detienen a comprender lo que realmente ocurrió en torno a sus últimos días. ¿Se contó realmente todo como fue? ¿Se habló con honestidad del desgaste, de las tensiones, de las decisiones médicas, de los conflictos que siempre lo rodearon? La vida de Willy Colón no estuvo hecha solo de aplausos, también hubo choques públicos, posturas firmes que incomodaron a muchos, desacuerdos con colegas, opiniones políticas que generaron críticas y una mezcla de amores y rechazos. Él nunca fue un hombre tibio, y esa intensidad tuvo su precio. Hoy me pregunto, y les pregunto a ustedes, si la atención se puso lo que realmente importaba o si, como suele pasar, el mito terminó cubriendo la verdad completa. Si el apoyo recibido fue genuino o solo de etiqueta. Si entre los homenajes y las ovaciones hubo lugar para comprender el dolor de quienes seguimos aquí, viviendo la ausencia. Quiero conocer su opinión. Quiero saber qué piensan sobre todo lo que rodeó sus últimos días y sobre las polémicas que marcaron su camino. Compartan este mensaje para que también se hable de lo que rara vez se menciona en voz alta. La historia no termina con los aplausos, todavía quedan capítulos que muchos prefieren ignorar.